Quiero que pienses por un momento en el lugar más impresionante que hayas visto en tu vida o que te gustaría ver. No sé, ¿alguna vez fuiste a un lugar que te dejó sin palabras? Un lugar que ni en foto puede apreciarse lo increíble que es. O tal vez era uno de esos lugares que tenías en tu lista de sueños y cuando por fin fuiste, ¡pum!, te voló la cabeza. Mira, en mi caso tengo muchas ganas de conocer China. No sé, la historia milenaria y al mismo tiempo que esa modernidad que pareciera que van como 50 años adelante del resto del mundo, ¿no? Y obviamente uno de los lugares que me gustaría conocer es la Gran Muralla. De verdad me imagino que ha de ser un lugar impresionante. Pensar que construyeron eso en un terreno súper montañoso y dicen que llegas a ciertos puntos desde donde puedes ver kilómetros y kilómetros, que inclusive puedes ver varios países desde ahí. De verdad debe ser algo increíble. Y sabías que, esto está loco, pero ¿sabías que puedes dejar una reseña en Google sobre la Gran Muralla China? O sea, le puedes poner de 1 a 5 estrellas. ¿Qué onda con eso? Yo pensaba que si eras una de las 7 maravillas del mundo estabas exento de ese tipo de cosas, pero aparentemente no. Si entras a Google Reviews, a la muralla china tiene 4.3 estrellas. Y mira, para que te des una idea, el café de la parroquia aquí en Veracruz tiene 4.4 estrellas. O sea, si eres una de las 7 maravillas del mundo, mínimo deberían darte 6 estrellas. Ya eres una maravilla, ¿no? Pero ¿qué más necesitas hacer? Ahora, lo más chistoso de todo es que si te pones a escarbar entre los miles de comentarios, encuentras algunas reseñas verdaderamente ridículas. Y te voy a compartir un par, y son reseñas reales de la muralla en Google Maps. Una persona puso esto: no está tan alta ni tan grande, nomás digo, me gustó más o menos. O sea, perdón, ¿dónde vacacionaba esta persona de niño? ¿No? ¿Qué clase de paisajes vio en su infancia? Y aquí va otra, y esta sí está peor, y no me la estoy inventando, de verdad. Esta reseña está tan loca que la dividí en 3 partes. Fíjate lo que dice: no entiendo por qué tanto alboroto, está toda deteriorada y vieja. O sea, ¿qué esperabas? Pero no se quedó ahí, continúa y dice: ¿por qué no remodelan algo así? ¿Será porque ya no se usa, compadre? Y remata con esto: no encontré enchufe para conectar mi cargador USB por ningún lado. ¿Qué? O sea, no puede ser. Me boté de la risa leyendo eso porque es ridículo, está loquísimo. Y eso es un ejemplo extremo de algo que siempre me ha llamado la atención. Hay estudios que demuestran que los seres humanos tenemos más probabilidad de dejar una reseña negativa que una positiva. Y hay ciencia detrás de eso. Resulta que nuestro cerebro reacciona más fuerte a las experiencias negativas que a las positivas. O sea, cuando algo no cumple nuestras expectativas, cuando vemos que no es lo que pensábamos, el cerebro tiene una reacción emocional más intensa a lo negativo que a lo positivo. Las emociones negativas se quedan más tiempo y por eso es más probable que las comentemos, las compartamos o hasta escribamos una reseña en Google de la Gran Muralla, imagínate. Y tal vez tú no eres de los que dejan reseñas, y lo entiendo, pero te conoces bien y sabes que como seres humanos tenemos esa inclinación o ese mal hábito de enfocarnos en lo malo, de criticar, de ver el defecto, de ver el punto negro siempre. Y cuando lo hacemos, se nos da re bien señalarlo, decírselo a alguien o comentarlo con alguien más. Es como que venimos cableados con un ojo muy crítico. Lo negativo pesa más que lo positivo. Y en algunas situaciones hasta parece que lo estamos buscando. Cuando algo no cumple nuestras expectativas, cuando no está a nuestro nivel, lo criticamos porque pensamos que debería ser mejor y en el fondo porque queremos que cambie. Y ojo, no siempre está mal. Yo estoy a favor de la crítica constructiva, eso sí sirve. Y ahorita vamos a hablar de eso más adelante, pero el mensaje de hoy no trata sobre la crítica constructiva. Lo que quiero hablar hoy es de cómo tú y yo tenemos una tendencia natural a alimentar un espíritu muy crítico. Y ese espíritu crítico, créeme, es una carga. Ahora, yo sé por experiencia lo pesado que puede llegar a ser vivir con ese espíritu, especialmente cuando ese espíritu crítico entra en el terreno de nuestras relaciones. Nos volvemos críticos con las personas porque no cumplen con lo que esperamos, porque no están a nuestro nivel o porque no creen lo mismo, porque hacen cosas mal y los criticamos porque queremos que cambien. Y con todo eso, hoy estamos cerrando nuestra serie. Y de hecho, el último juego del que quiero hablar hoy es el juego de cambiar al otro. Todos jugamos. De hecho, recapitulando, esta serie se llama
los juegos que nos traemos y trata sobre los juegos que jugamos en nuestras relaciones. Y mira, a mí me encantan los juegos, me fascinan y soy de los que juegan para ganar. Y si quieres saber qué tan competitivo soy, escucha la parte 3 de esta serie. En los primeros 5 minutos me vas a amar o me vas a odiar, pero te aseguro que vas a darte cuenta de que me encanta ganar. Los juegos son divertidos, todo bien con eso, no hay ningún problema. Pero hay un área de la vida donde no deberíamos jugar, un terreno donde no hay lugar para juegos, y eso es en nuestras relaciones. Porque, y esto ha sido la gran idea de esta serie, un juego que necesita un perdedor es un juego donde nadie gana. En las relaciones, la verdadera victoria es la relación misma. Y tú lo sabes, cuando ganas una discusión, cuando ganas en una relación, en realidad pierdes. Y a veces pierdes más que la otra persona. Hay remordimientos, hay dolor, hay consecuencias que tienes que reparar. A veces hasta tienes que pedir perdón. Y en algunos casos el daño parece irreparable. Ahora, ya hablamos del juego de la culpa, ya hablamos del juego de la comparación. Y hoy quiero hablar del juego de intentar cambiar al otro. Todos jugamos este juego, todos hemos usado, lo hemos usado en ambos lados. Hemos sido la persona que alguien más quiere cambiar y también hemos querido cambiar a alguien más. De hecho, mi esposa podría darte una lista larguísima de cosas que quisiera que yo cambiara, desde cómo termino los proyectos en casa hasta cómo como, ¿no? Pero bueno, es un abanico muy amplio y sí estoy trabajando en ello, ¿ok? Pero es la verdad. Todos estamos en diferentes lados del juego de cambiar, dependiendo de la persona o la relación. Puede ser tu pareja, tu hijo, tu compañero de trabajo, alguien a quien lideras o con quien vives. Todos hemos escuchado, dicho o pensado cosas como deberías arreglar eso, tienes que trabajar en eso, deberías dejar de hacer eso, deberías empezar a hacer lo otro. Y aclaro otra vez, no estoy hablando de retroalimentación constructiva, porque esto es verdad para todos. Todos podemos pensar en cosas que necesitamos cambiar. Todos sabemos en qué podemos mejorar y ser más sanos. Y de hecho, en un momento voy a hablar de eso. Necesitamos gente que nos ayude a ver en qué podemos mejorar. Pero aquí está la tensión. La razón por la que este mensaje es importante y porque el juego de cambiar al otro se vuelve tóxico, no es porque tú y yo no tengamos que cambiar. La tensión está en que cuando alimentamos un espíritu crítico, perdemos de vista el corazón de Dios hacia las personas. Y esto lastima las relaciones. Es demasiado fácil, y esto debería alarmarnos, es demasiado fácil identificar las cosas que según nosotros, otros deberían de cambiar. Nos sale tan natural que hasta da miedo, tan fácil que empezamos a desarrollar este espíritu crítico. No te pierdas esto, ese espíritu crítico se convierte en el material de construcción de un pedestal moral. Y desde ese pedestal en el que nos subimos, miramos hacia abajo a todos los demás, porque desde ahí yo soy superior, tú eres superior, o así nos sentimos. Y desde ahí el valor de la otra persona que fue creada a imagen de Dios se vuelve secundario frente al cambio que queremos que debe hacer. Y entonces menospreciamos a la gente porque no cumplen con nuestros estándares, porque no creen lo mismo, porque no viven como nosotros, porque no votan como nosotros, porque no educan a sus hijos como nosotros, y entonces deben cambiar ellos, ¿verdad? Y no solamente lo pensamos, se los hacemos saber. Y si puedo ser sincero un momento, ¿sabes quiénes somos los peores en esto? Mira, voy a pisarnos algunos callos aquí, pero la verdad es que los peores somos los cristianos, porque podemos ser bien duros. Y no me refiero a ustedes, ustedes son buenísima onda, ¿verdad? Pero seamos honestos, los cristianos en general podemos ser terribles en esto. Los religiosos en general, tomamos nuestra fe, nuestras creencias y construimos con eso un pedestal moral desde el cual miramos hacia abajo a todos los demás. ¿Y sabes qué provoca eso? Una actitud de superioridad espiritual. Y por eso, no ustedes, pero en general, muchos cristianos son vistos como groseros, duros, criticones, personas que juzgan. De hecho, puede que hoy estés aquí viendo en línea y es un milagro que te hayas animado a conectarte porque ya viviste esta experiencia con otros cristianos. Y lo triste es que muchas veces construimos ese pedestal moral en el nombre de Jesús, cuando Jesús nunca vino a criticar a nadie o a mirar a nadie hacia abajo. Él vino para acercarse, para ganarse a la gente con amor. Ahora, el problema no es que alguien necesite cambiar. El verdadero problema es con qué espíritu te acercas a la otra persona. Y Jesús habló directo sobre eso en su sermón más famoso, el Sermón del Monte, que de hecho está registrado en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y en Mateo capítulo 7, Jesús trata este tema de frente, literal. Y quiero que lo sepas, no importa si eres una persona de fe o no,
Todos hemos sentido la tensión de ese juego del cambio, pero Jesús lidió con personas religiosas que jugaban ese juego de una manera muy tóxica. Gente que traía un espíritu crítico y que miraban hacia abajo a los que no la armaban, por decirlo así. Así que en Mateo 7, empezando el versículo 1, Jesús mira a la multitud y directamente les dice: no juzguen, punto. Y este verso muchas veces es malentendido, o es malentendido todo el tiempo. Si llevas tiempo en el mundo cristiano, seguro tú mismo has dicho o le has dicho a alguien: ¿sabes qué? La Biblia dice que no me juzgues, ¿verdad? Todos lo hemos hecho, pero lo que Jesús está diciendo y lo que no está diciendo es muy importante. Mira, lo que Jesús no está diciendo con estas palabras es que nunca debamos hablar lo que está bien o lo que está mal. Tampoco está diciendo que no se pueda hablar de la verdad con amor, ni que no se pueda tener conversaciones importantes para ayudarnos mutuamente, para hablar de lo que es útil o de lo que edifica o de lo que hace daño. La palabra juzgar aquí no tiene que ver con el bien y el mal. Es una palabra específica que habla de una actitud de superioridad. Se refiere a cuando criticamos los errores, nos lanzamos sobre las fallas de otros y los condenamos sin ningún amor o compasión por ellos como personas. Juzgar en este contexto es andar con la vida o en la vida con una actitud crítica todo el tiempo, listo para detectar y señalar los errores de los demás. Y no lo hacemos porque realmente nos importe la persona, lo hacemos porque el problema se vuelve más importante que la persona desde nuestra perspectiva. Y desde nuestro pedestal moral, la humanidad de la otra persona queda en un segundo plano. Ahora, además, este verbo juzgar o juzguen está en tiempo presente, lo que indica una acción continua. Jesús está diciendo: no hagan de esto un hábito, porque somos bien buenos para volvernos expertos en tener un espíritu crítico, rápidos, duros y crueles para señalar a los demás. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Fíjate, juzgar es ser crítico antes de ser compasivo. Es preocuparte primero por el problema antes de acordarte de que del otro lado hay un ser humano. Juzgar es ser legalista en lugar de ser amoroso. Es aferrarte tanto a una regla o a una doctrina que terminas rebajando el valor de la persona que tienes enfrente. Juzgar es escoger la religión sobre la relación. Es dejar que lo que tú crees se convierta en un obstáculo en lugar de un puente para compartir lo que crees que es lo mejor. Y si pudiera resumir todo esto, y sí, yo sé que puede sonar fuerte, pero esto es lo que Jesús dijo: juzgar es usar la fe cristiana como un arma contra las personas en lugar de un puente hacia ellas. ¡Wow! Mira, la fe no debería ser lo que nos separa de la gente. Debería ser el puente de amor y gracia para alcanzarlos. Y si lees los evangelios, te vas a dar cuenta de que Jesús se la pasaba enfrentando a un grupo de personas en particular, los fariseos. Eran los líderes religiosos de su tiempo, gente que vivía desde su torre de marfil, mirando con desprecio a todos los que no cumplían sus estándares. Y lo que aprendemos de ellos, y esto es muy importante, es que para ellos ya no se trataba de la ley de Dios, se trataba de su propio ego. Empezaron a medir a las personas no con la ley de Dios, sino con su propia versión de la ley. Y por supuesto, ellos creían que la cumplían a la perfección, ¿verdad? Pero no había compasión, no les importaba realmente la vida, el corazón o la fe de los demás. Y ahí está la tensión del juego de cambiar al otro. Jesús dice: no juzguen así. Ahora, otra vez, no se trata de lo que está bien o lo que está mal. El problema no es el cambio en sí, sino el espíritu con el que lo abordas. Y me encanta esto porque Jesús agrega: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. O sea, Jesús no está hablando solo de que los demás te juzguen. De eso habla en el siguiente verso. Pero aquí está diciendo: si tú juzgas con un espíritu crítico, prepárate porque Dios te va a juzgar del mismo modo. Y su hermano Santiago, en su carta al final del Nuevo Testamento, lo dijo así: el juicio sin compasión vendrá sobre el que no ha mostrado compasión. ¡Wow! Eso hacían los fariseos, juzgaban sin misericordia. Y seamos honestos, nosotros, los cristianos, muchas veces también lo hacemos, y me incluyo. Yo también tengo que llevar mi espíritu crítico a los pies de Jesús todos los días, porque cuando juzgamos sin misericordia, estamos perdiendo el corazón de Dios, y esto debería sacudirnos, porque Dios se toma muy en serio el maltrato hacia las personas que fueron hechas a su imagen. Más allá del tema, el corazón de la persona es prioridad para Dios. Ahora, luego Jesús sigue en el verso 2 y dice: porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Ahora,
Si estás usando un verbo, aquí está usando un verbo en sentido general, pero aquí está hablando tanto de Dios como de las personas. O sea, Jesús está diciendo, la manera en que juzgas a otros es la manera en la que tú serás juzgado. Así que déjame hacerte una pregunta, y esta pregunta tómala en serio. ¿Cómo te gustaría que te juzgaran? Porque no es cuestión de si te van a juzgar, es cuestión de cuándo te van a juzgar, porque todos en algún momento seremos confrontados por alguien. Todos vamos a tener que rendir cuentas. Habrá un momento en que alguien nos va a decir, oye, esto no está bien, podrías hacerlo mejor, hay una manera más sana de seguir a Jesús, no sé, lo que sea. Y cuando llegue ese momento que tiene que llegar, ¿cómo te gustaría que fuera esa conversación? ¿Quieres que venga cargada de juicio? Desde arriba, que te la dejen caer así nada más, desde un pedestal sobre el que tú te sientes chiquito, o prefieres que venga con amor, con misericordia, de alguien de que te lo dice porque le importas tú y porque eso le importa también. ¿Prefieres a alguien gritándote desde su torre o a alguien que se acerca con humildad? Yo no sé tú, pero yo sé cómo quiero que me corrijan. Quiero que me corrijan con amor, con gracia, con compasión, de alguien que se preocupa por mí. Y unos versos después, cuando Jesús cierra esta sección, dice algo que para mí es resumen de toda la enseñanza. Y está en el versículo 12. Jesús dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Esta es la famosa regla de oro. Y en este contexto queda clarísimo. Juzga a los demás como te gustaría que te juzguen a ti. Si tienes que enseñar algo a alguien, hazlo como te gustaría que te enseñaran a ti. De hecho, con amor, con gracia, con interés genuino en la persona. Y luego Jesús usa una imagen que ilustra cuán tóxico puede ser este espíritu crítico. Si creciste en la iglesia, seguro ya la escuchaste. Pero en el verso 3 vamos a regresar. Dice esto: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¡Ay! Una astilla es una basurita de madera chiquitita, a veces ni se ve, nada más se siente, pero una viga en cambio es una estructura enorme de construcción. De hecho, en griego, como en el español, la palabra es como una viga que sostiene un techo. Y lo que Jesús está diciendo es una hipérbole rabínica, es decir, está exagerando para que entendamos su punto. Dice, ¿por qué estás tan enfocado en lo que hacen otros mal y ni te das cuenta de lo que tú traes encima? Y ojo, el punto no es qué pecado es más grande, no es una competencia de pecados. No se trata de que la astilla es un pecado menor y la viga es un pecado más grave. No. Lo que Jesús quiere enseñarnos es esto. Nuestra tendencia a no ver nuestras propias fallas mientras juzgamos a otros es un problema más grande para Dios que la falla que vemos en los demás. ¿Y sabes por qué hacemos esto? Seamos honestos. Porque creemos que la viga la tienen ellos y nosotros solamente una astillita. Que su pecado es el verdadero problema, que ellos están mal. Nosotros, pues más o menos algo, pero nada grave. Es solamente una molestia. Pero ellos, no, ellos lo tienen que cambiar, ¿no? Y mira, Jesús sigue diciendo esto. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Y la verdad es que no puedes. ¿Cómo puedes criticar a alguien? ¿Cómo puedes ser tan duro, tan grosero, tan hiriente, tan rápido para hablar mal, tan estar enfocado en el punto negro, tan señalar, comentar, juzgar, si tú ni siquiera estás trabajando con tus propias fallas? Y Jesús dice una palabra que, seamos honestos, no nos gusta, pero no te enojes conmigo. Yo no la dije, la dijo Jesús. Hipócrita, ignoras convenientemente tus errores mientras te dedicas a señalar los de los demás. Exiges a los demás un estándar moral que tú ni siquiera cumples por completo. Juzgamos a otros con un espíritu crítico, pero esperamos que nos traten con un espíritu lleno de gracia, ¿verdad? Y Jesús dice, eso es ser hipócrita. Y hay dos cosas que hacen que esto se vea tan tóxico. Primero es nuestra ignorancia y nuestra arrogancia. Ignorancia de nuestras propias faltas y arrogancia al pensar que sabemos perfectamente que está mal en la vida de los demás. Y tal vez te estés preguntando, entonces, ¿no se vale ayudar a alguien a cambiar? ¿No deberíamos responsabilizar a la gente? ¿No deberíamos decir la verdad con amor? ¿Tengo que ser perfecto antes de que decirle a alguien que necesita cambiar? Y la respuesta es no.
Mira lo que Jesús dice a continuación. Es brillante. Jesús era un maestro increíble y mira el orden que él usa. Dice esto: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hay un orden en las cosas. Jesús no dice que nunca ayudemos a nuestro hermano, a nuestra hermana con su astilla. Está diciendo, primero encárgate de la viga que tú traes. Y eso empieza con reconocer que esa viga sí está ahí, aunque no la quieras ver. Ahora, esto es bien útil. Mira, todos necesitamos personas que nos ayuden, que nos corrijan, que nos hagan crecer y que nos hagan rendir cuentas. Pero Jesús está diciendo, antes de entrar en ese terreno, asegúrate de ser consciente de tus propias fallas. Y hay dos imágenes que ayudan a entender esto. Jesús está diciendo que somos buenísimos para levantar la lupa. La lupa, esta lupa es lo que usamos para evaluar y juzgar a los demás. Y nos encanta usarla, ¿a poco no? De hecho, ahora hasta vienen con luz LED y puedes ver hasta las ideas de alguien con esto, ¿verdad? Pero lo que Jesús está diciendo es que necesitamos pasar más tiempo con un espejo. Es lo que usamos para evaluarnos a nosotros mismos. Y el orden importa. El tiempo que pasas con cada uno de estos dos también importa, porque cambia completamente tu motivación y la actitud con la que te acercas a alguien que necesita cambiar algo. Ahora, seamos honestos, nos encanta la lupa. Se siente poderosa, es como si fuéramos Sherlock Holmes, ¿no? Estamos listos para descubrir el error y algunos, si somos sinceros, hasta disfrutamos ver las fallas de otros porque es una oportunidad para atacar, para demostrar que teníamos razón. Es más, a veces ni esperamos a que se equivoquen, vamos buscando, vamos preparando el terreno para sus errores, hacemos listas mentales, guardamos memoria de lo que dijeron, de lo que hicieron, vamos en el camino a casa y ya nos estamos preparando, o estás esperando en casa, estás esperando que llegue y ya estás esperando en la puerta con una lupa en la mano. ¿Por qué somos tan propensos a usar la lupa? Y creo que hay tres razones principales. Primero, porque tenemos una visión elevada de nosotros mismos. Y a veces nuestra fe mal entendida y religiosa nos hace sentir más espirituales, más correctos. Es algo descompuesto en nosotros que nos hace pensar que somos mejores que otros solamente porque no hacen las cosas como nosotros creemos que deben hacerse. Segundo, porque hay un pecado secreto, y aguas con esto, hay un pecado no confesado en nuestras vidas. Ahora, no quiero generalizar, pero muchas veces la condena, la crítica dura y agresiva que soltamos sobre otros, es un reflejo de algo que nosotros mismos estamos ocultando, algo con lo que no hemos lidiado, y muchas veces es el mismo pecado que tanto criticamos en los demás. Entonces, para no enfrentar nuestra culpa o hipocresía, mejor la proyectamos en otros. Y tercero, porque hemos mal entendido el corazón de Dios. Jesús no vino al mundo para atrapar a nadie, para decir, te caché. Él vino a entregar su vida como rescate por muchos. Él vino a ganarse a las personas con amor, a mostrarles el camino al Padre, a ofrecerles vida. Y cuando más tiempo pasamos con la lupa, más legalistas nos volvemos. Y escúchame bien, cuando más usas la lupa, menos compasión tendrás, y cuando más usas la lupa, más se distorsiona tu motivación. Ya no se trata de reflejar a Jesús, se trata de tener la razón, y terminamos dañando más el reino de Dios que ayudándolo. Y esto es fuerte, pero es cierto. Si seguimos usando la lupa demasiado tiempo, vamos a empezar a creer que somos quienes cambian a las personas, como si fuéramos el Espíritu Santo en la vida de alguien más. Y se nos olvida que Jesús solo nos pidió ser un reflejo de su verdad. No somos nosotros quienes transformamos a nadie, ¿ok? Así que Jesús dice, primero baja la lupa y mejor levanta el espejo. La única forma de dejar de jugar el juego tóxico de cambiar al otro es levantar el espejo. Y te lo digo de todo corazón, cuanto más tiempo pasas con el espejo, más consciente eres de tu pecado, de tus fallas, de tus áreas rotas. ¿Y sabes qué pasa? Esto empieza a ablandar tu corazón hacia los demás. Te llenas de gracia, de compasión, y no es que te olvides de la verdad, pero sí la presentas con mucha gracia. Y cuando más ves en el espejo, más crece tu empatía, más se derrumba ese pedestal moral que habías construido, más te vuelves consciente de que antes de que la gente te escuche, tienes que ganarte ese derecho, y más nace en ti esta actitud. Te amo lo suficiente como para decirte lo que veo, y mañana voy a necesitar que tú hagas lo mismo por mí. Mira, el espejo te va a ayudar a vivir así, que tu corazón se duela por las personas antes de que tu mente las juzgue.
Pero eso solamente pasa cuando pasas más tiempo con el espejo. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? ¿Qué significa realmente levantar el espejo? 3 cosas, apúntalas. Primero, autoevaluación honesta, así, sin que nadie te lo pida. En serio, tómate un momento con una libreta, con una app de notas en tu celular o manejando, camino al trabajo, no sé, y pregúntate, ¿en qué puedo crecer? ¿Qué es lo que estoy ignorando? ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Hay algo que no he enfrentado? ¿Qué pecado tengo que confesar? Dios, ¿qué estás tratando de enseñarme en esta temporada? Número 2, tiempo en la Biblia. La mejor forma de usar el espejo es acercarte a las Escrituras. La vida de Jesús es el mejor espejo. El carácter de Dios es el mejor espejo. Cuanto más lees sobre Jesús, cuanto más entiendes su forma de amar, de corregir, de servir, más consciente eres de cuánto te falta crecer. Y lo hermoso es que eso no te aplasta, te llena de gratitud por la gracia que has recibido y eso hace que también seas más generoso con los demás. Y lo último, invitar rendición de cuentas, ¿ok? Esa es otra forma de levantar el espejo. Pero ojo, si invitas a otros a darte retroalimentación, no te pongas a la defensiva cuando lo hagan. Pregunta, ¿qué es lo que se siente estar del otro lado de mí? Y después escucha y aprende, reflexiona. Eso es una forma poderosa de crecer. Y aquí está la idea clave. Cuanto más consciente soy de lo que Dios aún tiene que hacer en mí, menos crítico soy de lo que Él aún tiene que hacer en ti. Todos tenemos cosas que necesitamos cambiar. Y Dios va a poner personas en tu vida que te ayuden a verlas. En mi caso son mi esposa, mis mejores amigos, mi equipo de trabajo, mis mentores. Tengo personas que constantemente me dan retroalimentación, que me señalan áreas donde puedo mejorar y debo cambiar. Pero la diferencia está en el espíritu con el que abordamos esas conversaciones. Cuanto más honesto soy con el espejo, más útil puedo ser con la lupa. Porque cuando Dios te da la oportunidad de hablar con alguien, de ayudarle a ver su pecado, de fortalecer su matrimonio, de restaurar su fe, tú puedes ser parte de algo eterno. Pero si quieres estar listo para ese momento, porque amas a la persona, pasa más tiempo con el espejo. Y así podrás representar bien a Jesús, incluso cuando uses la lupa. Porque el bien que tú y yo podemos ofrecer a otros depende totalmente de cuán conscientes estamos del bien y la gracia que ya hemos recibido de Dios. Y si no usamos el espejo, vamos a olvidarlo. Por eso, más tiempo con el espejo es la diferencia entre ayudar y dañar. Es la diferencia entre edificar y destruir. Entonces, déjame hacerte una pregunta y quiero que seas honesto contigo mismo. ¿Qué traes cargando más seguido? Y por favor, sé honesto. Porque esta pregunta tal vez nunca ha sido tan importante como lo es hoy. ¿El espejo o la lupa? La verdad del Evangelio es esta. Todos hemos fallado, todos hemos quedado cortos del estándar de Dios, pero Jesús no vino con una lupa a condenarnos. Jesús vino a entregar su vida, murió en la cruz por tus pecados y por los míos y resucitó para rescatarnos del camino de muerte y guiarnos a la vida. No lo merecíamos, fue por pura gracia. Y si tú eres cristiano, esa muerte y esa resurrección de Jesús todavía cubre tus pecados hoy y lo hará para siempre. Y puede que haya personas viéndonos en línea que en algún momento fueron mal juzgadas por un cristiano y que te hayas conectado es un milagro, yo lo entiendo, pero solamente quiero decirte de todo corazón, de verdad, lo siento mucho. Yo no siempre lo he hecho bien, lo reconozco, lo siento mucho. Tal vez todavía no has escuchado con claridad el corazón de Dios para ti, que Jesús murió por ti, que entregó su vida en la cruz y resucitó para rescatarte de tu pecado, no para restregarte tus errores en la cara. Él murió y resucitó para salvarte, para que puedas seguirlo en un mejor camino, para que experimentes una vida plena, vivas en su amor y seas una luz para todos los que están a tu alrededor. Y como iglesia vamos a hacer ese tipo de comunidad que este mundo necesita mucho, la verdad. Y tú vas a ser el tipo de seguidor de Jesús que tu familia, tu trabajo, tu escuela y tu comunidad necesitan que seas. ¿Cómo? Cuando pasemos más tiempo con el espejo que con la lupa, porque el Evangelio de Jesús es tan bueno que vale la pena hacerlo bien.